Hola, voy a hablar del diálogo entre Barico y Carrión. Primero que todo decirles pues que yo a Barico lo admiro mucho porque es un literato que escribe como los dioses y narra muy bonito, y además de eso pues ha escrito para mí los libros fundamentales de nuestro tiempo, que son Los Bárbaros en 2008, donde mira cómo aparece esta nueva sociedad, estos nuevos sujetos llamados bárbaros nativos digitales que atentan contra la civilización moderna, escritural, logocéntrica, occidental que está ahí. Y en el 2019, pues con The Game hace un recuento absolutamente fascinante sobre cómo ha sido la historia de esta revolución tecnológica en términos de sentidos. Es muy optimista si queremos, pero es súper interesante cómo logra interpretar como una arqueología de los momentos fundamentales de la revolución digital y cómo se puede pensar desde ahí. Y Jorge Carrión es también un escritor, pero se caracteriza más por ser un crítico cultural. Escribe en el New York Times columnas espectaculares. Es el de los objetos culturales no identificados y es director de la maestría en escritura creativa de la Pompeu Fabra en Barcelona. De esta conversa, que me parece muy amena, muy tranquila, fue al comenzar la pandemia. Yo destaco como 3 o 4 ideas que me parecen fundamentales. La idea que me parece re clave es cuando hablan del diseño como la clave de la narración digital, audiovisual, literaria, transmedia. Cuando dice que no son las historias, no son los personajes, no es la escritura, sino que es el diseño de cómo se organiza todo el ecosistema de herramientas, de expresiones, de elementos, de dispositivos para que se desplacen mejor y naveguen y penetren en la densidad del mundo, en el mundo de las ideas, pero también en lo viral, también en el mundo de las redes. Entonces me parece que es clave pensar hoy narrativamente todo desde el diseño, que el diseño tiene que ver con muchas cosas, con la lengua, cómo la usas, qué lengua usas, cómo la usas, con la forma que va a tomar tu historia, tu libro, tu Facebook, tu meme, con la arquitectura que tú establezcas de cómo va a lucir ese tipo de situaciones, de espacios y tiempos, la velocidad con que puedes determinar que algo viaje, que sea móvil o que sea denso o que sea lento o que sea ese tipo de cosas, y cómo lograr que esto tenga un equilibrio, una armonía en la cual se mueva. La mayoría de transmedias tienen ese problema, y es que son demasiado aparatosas, demasiado pesadas, demasiado poco navegables, demasiado como no pesadas para el desplazamiento. Entonces, el concepto de diseño, como donde yo ensamblo storytelling con desplazamiento y con recursos y dispositivos narrativos, me parece que es clave y todo un aprendizaje para eso. Lo segundo que me parece maravilloso es la idea de que no hay obra maestra hoy, que antiguamente uno decía el Ulises de Joyce, la Ley de Borges, el Ciudadano Kane de Orson Welles, tal película de Stanley Kubrick, una obra maestra. Hoy no hay obra maestra, sino que hay, como lo dice Barico, trayectorias, proyectos, constelaciones que construyen una obra. O sea, es una constelación, una serie de obras las que hacen que algo sea una obra maestra. O sea, no es una película, sino una serie de películas. No es una serie en general, sino una serie de capítulos que van en la serie, que son infinitos. No es un meme, sino una serie de memes. No es un sticker, sino una serie de memes. Entonces me parece interesante que la obra maestra hoy no es la obra, sino que es realmente todo lo que hace un autor, y en ese sentido, tipo como Almodóvar o Tarantino hacen parte de este elemento. La tercera cosa que me parece impresionante es cómo ellos hablan de la serie de televisión, que es el próximo capítulo, que cambia totalmente la lógica de la narrativa clásica. La narrativa clásica era un opening cuyo momento más importante de literatura o de cine era el final. Hoy en día, con las series,
lo que es importante es el inicio, el primer capítulo y la primera temporada. Son fundamentales. Después la serialidad puede durar 5, 6, 7, 8 épocas, estaciones, secuelas, lo que sea, pero no es lo importante es el primero, y eso es cierto, uno lo agarra el primer capítulo, la primera temporada, yo soy fanático de ver primeras temporadas para eso. Y eso cambia la experiencia narrativa, porque no se explica todo al final, no es el final el que hace que todo tenga sentido, sino es el comienzo. El centro de gravedad, dice Barico, se ha desplegado al comienzo. Es una estructura más dinámica que nunca se acaba. Casi que nos crea una nueva manera de vivir la serie, es que se desplaza de una serie uno a otra, es una serie sobre otra, con lo cual es como una experiencia de las drogas, una experiencia de viajar para eso. Diseño como clave narrativa, la obra maestra como la constelación de productos, las series como donde el comienzo es lo más importante que el final, y el último concepto que me parece que es absolutamente fascinante es el de los videojuegos, porque la categoría juego de game es la que va a definir esta época, como dice Barico, y es porque esta época digital y narrativamente, estética y cultura, privilegia el movimiento, la diversidad de estilos, el viajar por la superficie, en encontrarle instintiva e intuitivamente sentido al mundo. Es esa intuición, ese sentido, lo que me permite a mí construir una manera de pensar la sociedad, el videojuego, el game, como una manera de habitar el tiempo en las relaciones de pareja, pedagógicos, en las clases, en la academia, en los supermercados, en las aerolíneas, en toda parte, el juego como clave narrativa del siglo XXI. Esto es de Barico y Carrión, y pues los invito a leerlos, ir al original, vale la pena.